Venezuela acaba de quedarse a oscuras. Sus minas de plata, responsables del 12% del suministro mundial, están fuera de servicio. Pero esa no es la razón por la que el precio se disparó. La verdadera razón es lo que ocurrió en las 6 horas previas al apagón. Algo se movió en la oscuridad, algo que no se suponía que debía moverse, algo que nos dice que esto no fue un accidente. Déjame llevarte de vuelta al 23 de diciembre, fin de semana de Navidad. Los mercados están cerrados, los traders están de vacaciones, el nuevo ciclo está muerto. Ahí es cuando se mueven, ahí es cuando creen que nadie está mirando. Pero nosotros sí mirábamos, teníamos ojos sobre el terreno, teníamos fuentes dentro del sector minero venezolano, y lo que nos contaron va a cambiar todo lo que crees saber sobre esta crisis. A las 2:47 de la madrugada, hora de Caracas, 3 aviones de carga despegaron del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Destino: Aeropuerto Internacional de Miami. Manifiesto de carga: equipo minero. Pero el equipo minero no pesa 847 toneladas. El equipo minero no necesita escolta armada hasta la pista. El equipo minero no se carga en plena madrugada cuando el aeropuerto supuestamente debería estar cerrado. 847 toneladas. Voy a repetir esa cifra porque es clave para entender lo que de verdad ocurrió aquí. 847 toneladas de equipo minero, cargadas en 3 aeronaves en una ventana de 47 minutos. Esos son 18 toneladas por minuto. Son 300 kilos por segundo moviéndose desde instalaciones de almacenamiento seguro hacia las bodegas de carga. No se mueve maquinaria minera así. No se mueve maquinaria minera en la oscuridad. No se mueve maquinaria minera con precisión militar y sin dejar rastro documental. Pero la plata sí se mueve así. Los metales preciosos sí se mueven así cuando intentas evacuar reservas estratégicas antes de que estalle una crisis. 847 toneladas de equipo minero. Pongámoslo en perspectiva. 847 toneladas equivalen aproximadamente a 27 millones de onzas Troy de plata refinada. Eso es alrededor del 15% de la producción anual total de plata de Venezuela. Es más plata de la que muchos países producen en 2 años, cargada en aviones en la oscuridad 6 horas antes de que las minas quedaran fuera de juego. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente negra. Esas 847 toneladas no son una cifra aleatoria sacada de la nada. Nuestro análisis de los datos de producción venezolana de plata muestra que 847 toneladas representan la cantidad exacta de plata refinada que debería haber estado reposando en las bóvedas del Banco Central venezolano como reserva estratégica. Cada nación soberana mantiene reservas estratégicas de metales: oro, plata, platino. Son pólizas de seguro contra el colapso de la moneda, activos de emergencia que puedes liquidar en plena crisis. La reserva estratégica de plata de Venezuela se estimaba en 850 toneladas a diciembre de 2024. 3 toneladas se quedaron en las bóvedas. 847 toneladas se fueron en esos vuelos. Esto no fue una evacuación de maquinaria minera. Fue la liquidación total de las reservas soberanas de plata de Venezuela. Y aquí es donde la cronología deja de tener sentido. Si asumes que fue un accidente, a las 2:47 de la madrugada comienza la operación de carga en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. A las 3:15 de la madrugada, el ejército venezolano establece un perímetro alrededor de las terminales de carga. A las 3:52 de la madrugada, todos los vuelos civiles son desviados del espacio aéreo de Caracas por operaciones de mantenimiento. A las 4:18 de la madrugada, despega el primer avión. El espacio aéreo venezolano emite un código de transpondedor de emergencia. A las 4:41 de la madrugada, el segundo avión está en el aire, con ruta directa a Miami. A las 5:33 de la madrugada, el tercer avión, ruedas arriba. Pero aquí aparece la anomalía. Ese tercero gira al noreste, hacia el Caribe. A las 6:15 de la mañana, los 3 aviones están en el aire. A las 7:23 de la mañana, la televisión estatal venezolana se queda en silencio. A las 8:41 de la mañana, fallos en cascada del sistema eléctrico a través del estado Zulia. A las 9:58 de la mañana, la mina de los Cristinas reporta dificultades técnicas. A las 10:34 de la mañana, el complejo minero de El Callao evacua a todo el personal. A las 11:12 de la mañana, todo el sector minero detiene operaciones. A las 12:45 de la tarde, el gobierno declara emergencia minera nacional.
Pero esto es lo que no anunciaron. Esto es lo que no verás en ningún comunicado. A la 1:17 p.m., exactamente 32 minutos después de declarar la emergencia minera, los futuros de plata en Nueva York saltaron un 7,8%, no de forma gradual, no a lo largo de horas, en 4 minutos. Un movimiento violento, explosivo, que activó interrupciones de negociación en múltiples mercados. Alguien lo sabía. Alguien estaba posicionado. Alguien estaba listo para esta secuencia exacta. El mercado no se mueve así por noticias. El mercado se mueve así por información. Información que viaja más rápido que los titulares. Información que circula por canales que no existen en tu televisión. Información que viene desde dentro de la propia operación. Porque esto no era solo mover plata, era sincronizar el mercado, era posicionarse antes del golpe, era convertir una evacuación estratégica de metal en el mayor esquema de manipulación de materias primas de la historia moderna. Vamos a las pruebas, vamos a los patrones de trading que demuestran que esto fue orquestado desde los niveles más altos. En las 72 horas previas al apagón venezolano, el volumen de opciones call sobre la plata aumentó un 2.847%, no 284%, 2.847%. Alguien estuvo comprando cantidades masivas de apuestas apalancadas a que la plata se dispararía de forma brutal. No eran inversores minoristas. Un minorista no tiene acceso al capital del que hablamos aquí. El tamaño medio por operación era de 47 millones de dólares por posición. Esto era dinero institucional. Entidades con información privilegiada sobre lo que venía. Y se pone peor. Las opciones no eran calls al azar. Eran calls con strikes específicos, 73, 77 y 82. No eran números elegidos al tuntún. Eran objetivos, niveles de precio que alguien sabía que el mercado alcanzaría después de completar la operación venezolana. Y acertaron. La plata tocó 73,40 el día del apagón, alcanzó 77,15 2 días después y coronó 82,77 exactamente una semana después de que las minas quedaran a oscuras. Esto no fue especulación. Esto fue trading con información interna basada en inteligencia geopolítica. Fue monetizar una crisis que alguien conocía por adelantado. Y ahora volvemos a los aviones. Porque esos 3 cargueros no fueron el único metal moviéndose esa noche, ni fueron los únicos vuelos que conocían el calendario real. Los datos de rastreo aéreo muestran un patrón que debería aterrorizar a cualquiera que entienda cómo funciona de verdad el mercado de la plata. Entre medianoche y las 6 a.m., hora de Caracas, salieron del espacio aéreo venezolano 11 aeronaves, no 3, 11. Desglosemos esos vuelos, porque cada uno cuenta una parte de la historia. Vuelos 1 al 3, los evidentes. Simón Bolívar a Miami. Los vuelos señuelo. Los que querían que viéramos. Los que quizá llevaban algo de plata, pero no la carga principal. Vuelos 4 y 5 despegan de Maracaibo. Destino, Ciudad de Panamá. Esos transportaban ejecutivos petroleros venezolanos y a sus familias. Evacuación de emergencia de personal clave antes del golpe. Vuelos 6 y 7. Salen de Puerto Ordaz, aeródromo privado. Sin control civil. Estos sí llevaban equipo minero real, maquinaria de extracción especializada, valuada en cientos de millones de dólares. Pero aquí viene lo interesante. Vuelos 8 y 9, matrícula rusa, Antonov y cargueros IL-124, el tipo de aviones que usas cuando necesitas mover algo muy pesado, muy lejos y muy silenciosamente. Punto de salida, Parque Nacional Canaima. Un parque nacional sin aeropuertos, sin pistas, sin infraestructura para cargueros pesados, excepto que sí hay infraestructura. Infraestructura secreta, infraestructura militar que no aparece en mapas civiles, instalaciones subterráneas conectadas a la red minera de plata venezolana, depósitos que han estado acumulando plata refinada durante años. Esos vuelos rusos no transportaban solo plata, transportaban producción acumulada que se desvió de los mercados internacionales durante los últimos 18 meses. Plata que debería haberse vendido a usuarios industriales. Plata que debería haber estado disponible para la cadena de suministro global. Plata que, en cambio, se apiló bajo tierra esperando este momento. ¿Cuánta plata? Nuestras estimaciones, basadas en peso de carga y capacidad de aeronaves, sugieren que esos 2 vuelos llevaron aproximadamente 1.200 toneladas de plata refinada. Esos son 38 millones de onzas, más plata de la que Perú produce en un año entero. Vuelos 10 y 11. Aquí la historia se convierte en una pesadilla geopolítica.
Aeronaves de carga con matrícula china operadas por COSCO Shipping, el conglomerado estatal que mueve materiales estratégicos para el gobierno chino. Punto de salida desconocido. Destino desconocido. Estos vuelos desaparecieron del radar civil inmediatamente tras despegar. Aeronaves militares, carga militar, secreto militar, pero sabemos que aterrizaron en algún punto del Caribe antes de continuar hacia destinos clasificados a nivel estatal. China no estaba observando la operación venezolana, estaba participando, estaba coordinándose con Rusia para extraer el máximo de reservas antes del colapso. Esto es guerra de recursos al nivel de Estado, espionaje económico disfrazado de respuesta humanitaria a una crisis, el inicio de algo mucho más grande que un fallo de red eléctrica en Venezuela. Los destinos incluían Miami, Ciudad de Panamá, y aquí viene lo importante, Moscú. 2 vuelos a Moscú, matrícula rusa, Antonov y IL-124. Pero los vuelos a Moscú no fueron directos, hicieron paradas estratégicas que revelan la escala real de la operación. Primera parada, Minsk, Bielorrusia. Oficialmente repostaje. Extraoficialmente un punto de transbordo donde la plata venezolana se reempaqueta, se relabela y se distribuye a destinos finales por la antigua esfera soviética. Segunda parada, Astana, Kazajistán, corazón de la red euroasiática de procesamiento de plata, donde la plata se convierte en productos industriales para el sector manufacturero chino. Destino final, Moscú, el complejo ruso de reservas estratégicas de metales. Instalaciones subterráneas donde la plata se sienta junto al oro y el platino en bóvedas diseñadas para sobrevivir a una guerra nuclear. La implicación rusa en la minería venezolana no es nueva. Rosneft lleva años con contratos en la zona, pero Rosneft extrae petróleo. Estos vuelos salieron de territorios mineros, transportaron carga que exigía equipos de carga especializados, volaron bajo cobertura diplomática, protegidos de la supervisión internacional. Alguien vació las reservas de plata de Venezuela antes de que llegara la crisis, alguien con acceso a logística de Estado, alguien con autoridad para mover materiales estratégicos a través de fronteras sin interferencia aduanera, alguien que sabía exactamente cuándo se apagarían las luces. Esto no fue un desastre natural, fue una demolición controlada del sector minero venezolano, programada para maximizar extracción y manipulación del mercado. Pero la historia de Venezuela es solo la superficie. La punta visible de una operación que va mucho más profundo de lo que el sistema financiero occidental quiere admitir. La crisis real es lo que esta escasez revela sobre el mercado global de la plata, porque cuando desaparece de la noche a la mañana el 12% del suministro anual, el 88% restante se vuelve visible, y lo que estamos viendo es un sistema al borde del colapso total. Mira los números que las mineras no quieren que veas. Los números que explican por qué Venezuela fue el objetivo. Los números que demuestran la imposibilidad matemática del mercado actual de la plata. La producción minera global de plata alcanzó su pico en 2016, con 886 millones de onzas. Desde entonces, ha caído cada año. No poco a poco. A plomo. 2017, 852 millones. 2018, 843 millones. 2019, 836 millones. 2020, 784 millones, por los cierres por COVID. 2021, 822 millones, al reabrir las minas. 2022, 835 millones. 2023, 842 millones. 2024, va encaminado a 831 millones. La caída se acelera. El pico quedó atrás, la plata fácil ya se extrajo. Lo que queda exige pozos más profundos, extracción más compleja, energía más cara y mayor impacto ambiental. El coste marginal se dispara. Pero la demanda explota en direcciones que nadie anticipó. La demanda industrial subió un 17% interanual. Y ese dato por sí solo no captura lo que viene. Fabricación de paneles solares, 185 millones de onzas en 2024. Eso es el 22% de la producción minera mundial en un solo sector, y ese sector crece al 35% anual. Haz las cuentas. Para 2027, solo la industria solar consumirá más plata de la que el mundo entero produce. Vehículos eléctricos, 61 millones de onzas. Un coche tradicional usa unos 20 gramos de plata en contactos y conmutadores. Un eléctrico usa 200 gramos, 10 veces más por vehículo.
La producción global de EV crece al 28% anual. Para 2028, el sector automotriz consumirá más plata que la joyería. Infraestructura 5G, 34 millones de onzas. Pero el 5G es apenas el principio. El 6G requerirá componentes de computación cuántica basados en plata. Los centros de datos para IA necesitan plata en unidades de procesamiento de alta frecuencia. El consumo tecnológico se acelera de manera exponencial. Defensa, 28 millones de onzas. Radar militar, guiado de misiles, comunicaciones satelitales, guerra electrónica. A medida que escalan las tensiones, la demanda militar de plata se convierte en prioridad de seguridad nacional para todas las potencias. Medicina, 19 millones de onzas. Recubrimientos antimicrobianos, nanopartículas para sistemas de liberación de fármacos, electrodos para diagnóstico. La demanda sanitaria es resistente a la recesión y además está políticamente protegida. El déficit es real. La escasez es matemática. La demanda anual ya ronda 1.100 millones de onzas. La oferta anual cae hacia 800 millones. El hueco es de 300 millones de onzas y crece cada año. Lo que ocurrió en Venezuela no creó la crisis. La dejó al descubierto. La aceleró. Convirtió un déficit manejable en una emergencia estratégica que amenaza la base industrial de todas las economías desarrolladas. Esto es lo que el apagón venezolano representa en realidad. Representa el momento en que actores estratégicos comprendieron que la escasez de plata ya es un asunto de seguridad nacional. Representa el inicio del acaparamiento estatal. Representa el final del libre mercado de los metales estratégicos, porque esos aviones que salieron de Caracas no iban a destinos aleatorios. No cargaban para corporaciones que solo buscan beneficios, iban a países que llevan años acumulando plata como parte de una guerra silenciosa contra el sistema monetario internacional basado en el dólar. Las reservas estratégicas de plata de China son información clasificada, pero los datos de importación cuentan la historia. En 2024, China importó 247 millones de onzas, el 30% de la producción minera global, hacia un solo país. Detalle clave: su consumo industrial es de unas 180 millones de onzas al año. ¿A dónde van las 67 millones restantes? A reservas estatales, a stockpiles estratégicos, a instalaciones subterráneas pensadas para sobrevivir a la guerra económica. China no importa plata solo para industria, la acumula por la misma razón que acumuló oro. Saben que el sistema del dólar se está muriendo. Y saben que, cuando muera, quien tenga metal tendrá ventaja en el nuevo orden. Las reservas rusas también son clasificadas, pero hay una señal: sus exportaciones de plata cayeron casi a cero en 2024, pese a que su producción se mantuvo estable en torno a 45 millones de onzas. ¿Dónde va ese metal? A bóvedas estatales, a reservas estratégicas junto al oro. Rusia entiende que la plata es dinero, dinero real. No se imprime, no se sanciona, no desaparece cuando colapsa el papel. Cada onza que acumulan fortalece su posición en la guerra económica. India, por su parte, bate récords trimestre tras trimestre. En 2024 importó más de 270 millones de onzas, más que lo que produce México, más que lo que produce Perú. India está aspirando el suministro mundial por todos los canales posibles. Pero esas importaciones no van solo a joyería, van al Banco de Reserva de India mediante empresas pantalla y estructuras offshore. Es parte de su estrategia de desdolarización. Esta es la nueva realidad. Los estados tratan la plata como un arma estratégica, igual que el uranio o las tierras raras, y la operación venezolana fue apenas la primera jugada en una partida mucho mayor, porque lo que viene ahora es una cascada, una secuencia automática durante los próximos 18 meses, a medida que la escasez pase de teórica a catastrófica. Fase 1. Reconocimiento del shock de oferta. El mercado asimila que el 12% del suministro anual está fuera de juego por tiempo indefinido. El precio sube. Comienza el acaparamiento de inventarios. Eso es donde estábamos. Fase 2. Pánico industrial. Las empresas descubren que sus cadenas de suministro son vulnerables. Empiezan a construir stockpiles estratégicos. Muere el just in time. Empiezan a acaparar plata como si fuera papel higiénico en pandemia. Aumenta la demanda mientras cae la oferta. Empieza la aceleración real del precio. Fase 3. Estrés del sistema financiero. Bancos que están cortos de plata vía derivados y contratos en papel reciben margin calls que no pueden cubrir. El mercado de plata-papel empieza a romperse. Las primas físicas explotan.
La desconexión entre precio de pantalla y precio real se hace imposible de ocultar. Fase 4. Intervención gubernamental. Bancos centrales entienden que la escasez amenaza producción industrial y seguridad nacional. Empiezan a comprar plata directamente con moneda recién impresa. Se acaba el libre mercado. Llega la asignación estratégica. Fase 5. Implicaciones monetarias. Con la plata controlada y escasa, su papel como metal monetario regresa. Países con reservas ganan poder en el comercio. El dólar pierde capacidad de compra para materiales estratégicos. Fase 6. Guerra de recursos. Los países usan reservas de plata como arma económica. Suministro para aliados, corte para enemigos. Las guerras comerciales se convierten en guerras de materiales. La economía global se fractura por líneas de control de recursos. Ahora mismo estamos en la fase 2. El apagón venezolano nos empujó de la fase 1 a la fase 2 en un solo día. A partir de aquí, la progresión es automática, física, matemáticas, geopolítica. La plata venezolana ya no está. No vuelve. Las minas quizás se reanuden, sí, pero el metal almacenado, ese está en Moscú, está en Pekín, está en reservas estratégicas controladas por países que trabajan activamente para destruir el sistema monetario basado en el dólar. Cada onza que desaparece en reservas estatales es una onza que no regresa al mercado libre. Cada tonelada nacionalizada reduce la oferta disponible de forma permanente. Cada crisis fabricada crea un precedente para la siguiente. Estamos viendo el final de los mercados de materias primas tal como los conocíamos. Estamos viendo el inicio del nacionalismo de recursos. Estamos viendo el amanecer de la guerra por la escasez. Las luces se apagaron en Venezuela. Pero la verdadera oscuridad es lo que ese apagón reveló sobre el futuro de los materiales estratégicos. El juego cambió. Las reglas cambiaron. Los jugadores cambiaron. Y cuando Occidente despierte de verdad, las bóvedas ya estarán vacías. Las reservas desaparecidas. El metal controlado por países que no tienen intención de vendérnoslo de vuelta a ningún precio. Venezuela fue solo el comienzo, pero hay algo más que tenemos que hablar. Algo que hace que la operación venezolana sea todavía más siniestra que un simple robo de recursos. Algo que demuestra que no era solo plata. Esto era una prueba, una medición, un ensayo general. Rusia y China ahora saben cuánto tarda Occidente en reconocer una guerra de recursos, cuánto tarda en coordinar una respuesta, cuánto tarda la prensa en investigar. Y la respuesta es demasiado. Cuando los analistas occidentales empezaron a entender lo que pasó en Venezuela, la operación ya estaba completada, y los responsables ya estaban planeando el siguiente objetivo. Esa recopilación de inteligencia formaba parte del valor de la operación. Ahora conocen los huecos en la vigilancia, los retrasos de respuesta, las debilidades en la coordinación, y esa información se aplicará a operaciones futuras. La próxima extracción será más rápida, más limpia, más completa. Las grietas se explotarán con mayor precisión. Estamos peleando una guerra que ni siquiera sabemos que existe. Mientras los gobiernos occidentales discuten estadísticas de inflación y déficits comerciales, las potencias del Este están desmantelando la capacidad industrial occidental mediante el control de recursos, pero todavía hay otra capa, porque esto no era solo probar defensas, era guerra financiera a una escala que la mayoría no puede comprender. Sigue el dinero, no solo el dinero de la plata, todo el dinero. En las 72 horas alrededor del apagón venezolano, los mercados de divisas mostraron patrones anómalos que los medios financieros nunca han explicado bien. El rublo se fortaleció frente al dólar un 3,2% sin noticias económicas positivas desde Rusia. El yuan subió un 2,1% pese a las preocupaciones por el inmobiliario chino. Y el bolívar venezolano, que debería haberse hundido en una crisis de infraestructura, se estabilizó. Nada de eso tiene sentido a menos que entiendas que estaba coordinado con la operación de la plata. Rusia y China no solo estaban llevándose metal, estaban usando la operación para atacar el estatus del dólar como moneda de reserva. Funciona así. Cuando Occidente pierde acceso a materiales estratégicos, se ve obligado a comprarlos a proveedores orientales usando monedas orientales. Eso incrementa la demanda de rublos y yuanes y reduce la demanda de dólares. La plata venezolana que desapareció en bóvedas rusas y chinas se venderá después a compañías occidentales, pero la venta se hará en rublos y yuanes, no en dólares.
Samsung tendrá que comprar rublos para conseguir la plata que necesita para baterías. Tesla tendrá que comprar yuanes para asegurar suministro en su producción. Eso obliga a las empresas occidentales a acumular monedas orientales, debilita al dólar y refuerza los sistemas monetarios del este. Control de recursos se convierte en control de moneda. Dominio de materiales estratégicos se convierte en dominio monetario. La operación venezolana no fue solo robo, fue el primer movimiento de un ataque coordinado contra la hegemonía del dólar mediante guerra de recursos, y está funcionando. Cada onza de plata que sale del control occidental es una onza que habrá que comprar en monedas orientales cuando las empresas la necesiten. El mercado de la plata se está convirtiendo en un mecanismo de destrucción del dólar. Cada subida de la plata empuja a las empresas occidentales a buscar proveedores alternativos, lo que impulsa monedas alternativas y debilita el dólar como pilar global. Rusia y China han convertido la escasez de plata en un arma monetaria. Están forzando la desdolarización a nivel corporativo, y esto explica por qué la operación estuvo tan milimétricamente coordinada entre Rusia y China. No era solo acumular reservas, era construir un sistema monetario respaldado por materias primas que esquiva al dólar por completo. El nuevo sistema es sencillo. Rusia aporta energía, China aporta manufactura, y ambos controlan los materiales que hacen posible la tecnología moderna. Quien quiera acceso debe sostener rublos y yuanes. Quien se aferre al dólar queda aislado de materiales esenciales. Venezuela fue el caso piloto, la prueba de concepto, la demostración de que la guerra de recursos puede fracturar el sistema monetario mundial en líneas geopolíticas. Si esta estrategia prospera, si Occidente se ve obligado a abandonar el comercio en dólares para materiales estratégicos, la condición de moneda de reserva del dólar muere, y con ella muere la dominación económica estadounidense. No estamos viendo el fin del mercado de la plata, estamos viendo el fin del sistema de Bretton Woods que ha definido las finanzas globales durante 80 años. Pero la arquitectura financiera va aún más hondo. Déjame enseñarte la operación de lavado de dinero que hace posible este robo. Porque esto no es solo mover metal, es crear un canal de transferencia de valor imposible de rastrear a una escala que haría sonrojar a cualquier criminal clásico. La plata venezolana no solo desapareció físicamente, desapareció contablemente. Así funciona el truco. Paso 1. El gobierno venezolano declara fuerza mayor en todos los contratos de exportación de plata por fallo de infraestructura. Eso los libera de la obligación legal de entregar metal a compradores legítimos. Paso 2. La plata varada se vende a precios de liquidación a empresas pantalla registradas en Dubái, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Esas empresas pertenecen en última instancia a entidades estatales rusas, pero la propiedad queda enterrada bajo 17 capas corporativas. Paso 3. Esas empresas revenden la plata de inmediato a refinerías estatales chinas con un margen enorme. El beneficio se distribuye a través de exchanges de criptomonedas y redes de banca hawala. Paso 4. Las refinerías chinas funden la plata, eliminan cualquier rastro de origen venezolano y la reetiquetan como reservas estratégicas chinas. La operación genera miles de millones en beneficios imposibles de rastrear y al mismo tiempo transfiere materiales estratégicos de países alineados con Occidente hacia el eje Rusia-China. Es el crimen perfecto y es completamente legal bajo el derecho internacional, porque el gobierno venezolano es, técnicamente, el propietario del metal y puede venderlo a quien quiera durante una emergencia declarada. Esta arquitectura explica por qué todo estuvo tan cronometrado. El fallo de infraestructura no fue aleatorio. Se programó para coincidir con el máximo beneficio financiero. El 23 de diciembre se eligió por una razón. Es el último día de negociación antes de la semana de Navidad. Cualquier actividad sospechosa queda enterrada en el ruido de volumen bajo. La supervisión regulatoria es mínima. Los periodistas financieros están de vacaciones. Además, coincide con los cierres contables de inventario de fin de año. Muchas empresas occidentales planeaban recibir plata venezolana en enero para sus calendarios de producción de 2025. Declarar fuerza mayor el 23 de diciembre les permite cancelar contratos sin penalización y redirigir el metal a compradores que pagan más. Pero aquí viene la parte verdaderamente siniestra. Las empresas occidentales que perdieron esos contratos todavía no lo saben. Siguen esperando la entrega en enero. Van a despertarse el 2 de enero con avisos de fuerza mayor y la noticia de que su plata ya no está disponible.
Samsung esperaba 347 toneladas de plata venezolana para su línea de baterías de estado sólido. Tesla tenía contratos por 234 toneladas. Apple había asegurado 156 toneladas para sus nuevos chips de computación cuántica. Ese metal ahora está en bóvedas de Moscú. Estas compañías se verán obligadas a ir al mercado spot en enero, compitiendo por un suministro que ya no existe. Eso detonará el pánico industrial que impulsa la siguiente fase de la crisis. Las implicaciones son enormes. El programa de baterías de estado sólido de Samsung estaba presupuestado con plata a $45 la onza. Si tienen que asegurar suministro a 85, sus costes se duplican. Su modelo de negocio se tambalea. El Model S Plaid Plus de Tesla fue diseñado alrededor de asignaciones específicas de plata a precios pactados. Si esos contratos quedan anulados, Tesla se enfrenta a una elección: rediseñar o absorber sobrecostes masivos que se comen los márgenes. La hoja de ruta de chips cuánticos de Apple depende de estándares de pureza que solo unas pocas refinerías pueden garantizar. La plata venezolana era clave para los lanzamientos de 2026. Sin ella, Apple afronta retrasos que pueden costar miles de millones en cuota de mercado. Esto es guerra económica a nivel corporativo. Controlando el suministro de metales estratégicos, Rusia y China pueden imponer condiciones a las tecnológicas occidentales. Pueden retrasar lanzamientos, forzar cambios de diseño, extraer tributos disfrazados de sobreprecios. La Operación Venezuela fue una prueba de extorsión tecnológica mediante control de recursos, y los gobiernos occidentales son incapaces de frenarlo, porque la transferencia fue, técnicamente, legal. No hay base clara para sanciones, ya que todo encaja con una crisis de infraestructura. No hay prueba directa de coordinación, porque los pagos se estructuraron vía empresas pantalla legítimas. No hay evidencia fácil de lavado. Rusia y China han encontrado el arma perfecta: guerra de recursos legal mediante crisis fabricada. Esto nos lleva a la pregunta profunda: ¿cuánto tiempo se planificó esto? ¿Hasta dónde se remonta? Porque la precisión sugiere años de preparación. Nuestro análisis de los datos de producción venezolana revela patrones inquietantes que se remontan a 2019. A partir de enero de 2019, las exportaciones de plata empezaron a caer pese a que la producción minera se mantenía estable. ¿A dónde iba ese metal? En lugar de vender a compradores tradicionales de Norteamérica y Europa, Venezuela redirigió silenciosamente la plata hacia refinerías rusas y chinas. En 5 años, unas 4.200 toneladas de plata venezolana fluyeron hacia el este en vez de hacia el oeste. No fue el mercado. Compradores rusos y chinos pagaban primas del 8% al 12% sobre el spot. Pagaban de más a propósito para asegurarse reservas estratégicas mientras drenaban las cadenas de suministro occidentales. La operación del 23 de diciembre no fue el inicio de la acumulación venezolana, fue el final. La extracción final de lo último que quedaba después de 5 años de transferencia gradual. Rusia y China no se llevaron 38 millones de onzas en una noche, se llevaron 135 millones en 5 años. Lo de diciembre fue el barrido final. Esto explica por qué el mercado reaccionó con tanta violencia. El mercado de la plata llevaba años tensándose por esta transferencia invisible. Cuando desaparecieron las últimas reservas, el déficit matemático se volvió evidente de golpe. Ese déficit anual de 300 millones de onzas que calculamos no es una amenaza futura. Se ha estado acumulando durante años. No estamos mirando hacia una escasez que vendrá. Estamos presenciando la revelación de una escasez que ya existía. La plata venezolana no era solo el 12% de la producción anual. Era el 12% de la oferta realmente disponible tras años de acumulación oriental. Perder ese último 12% no creó la escasez. Dejó al descubierto una escasez que ya estaba integrada en el sistema. Por eso el salto de precio fue tan brutal. Por eso los compradores industriales están entrando en pánico. Por eso los gobiernos occidentales se despiertan ahora ante la vulnerabilidad de los metales estratégicos. El libre mercado de la plata terminó hace años, solo que todavía no lo sabíamos.